Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro video sobre predicación cristiana. En esta segunda parte vamos a estar hablando acerca de cómo uno interpreta la Biblia para la predicación. El método que vamos a estar presentando está explicado en un capítulo de nuestro libro Principios de Predicación. Sin embargo, en cualquiera otro de los libros que nosotros presentamos anteriormente va a encontrar también principios que le van a ayudar a estudiar la palabra de Dios. Claro está, en este caso estamos presentando nuestra metodología que hemos titulado Los Tres Pasos. ¿Por qué? Porque los tres pasos es una metodología que se divide precisamente en tres partes: el punto de contacto, la explicación y la interpretación. El punto de contacto es una parte donde uno sencillamente toma tiempo para orar y leer la palabra de Dios y contestar algunas preguntas que nos van a ayudar en nuestro proceso. En la explicación, ahí vamos a utilizar otros libros como diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos y otro tipo de materiales que nos van a ayudar a entender mejor el texto. Finalmente, la tercera parte, la interpretación, es aquella donde nosotros nos preguntamos cuál es el sentido, el mensaje del texto para nosotros hoy. Vamos a estar utilizando el libro de Marcos, específicamente la porción de la curación del leproso que se encuentra en el capítulo 1, versos del 40 al 45. ¿Por qué decimos Marcos, la curación del leproso? Porque la curación del leproso también aparece en otros dos lugares en los evangelios sinópticos. Aparece en Marcos, aparece en Mateo 8 y aparece en Lucas 5. Tres pasos. ¿Por qué tres pasos? No vamos a entrar a explicar eso en detalle. Sin embargo, les aseguro que hay bastante teoría hermenéutica detrás de esto, específicamente basada en el pensamiento de dos grandes expertos en el área de la interpretación. Uno, Paul Ricoeur, y el otro, Hans Georg Gadamer. Pero no los voy a aburrir con eso ahora, porque lo que queremos hacer en esta parte de este video es darle principios prácticos que les ayuden a la interpretación de la palabra de Dios. Todo comienza con oración. Todo tiene que comenzar con el proceso de usted ir delante de Dios en oración preguntándole a Dios qué es lo que debo decirle al pueblo hoy. Le voy a pedir entonces que usted aparte una buena media hora, 30 a 45 minutos para esta parte, y que apague teléfonos, apague celulares, apague pagers, cualquier tipo de cosa así. Vaya a un lugar donde usted pueda estar sencillamente a solas con Dios, a solas con el texto bíblico. Mantenga un ambiente de oración durante toda la media hora. Utilice una Biblia, edición de estudio, para usted leer la palabra de Dios. De hecho, si tiene tres versiones distintas, sería mucho mejor. Lo que yo le diría es que yo prefiero utilizar la Reina Valera 1995 edición de estudio. Encuentro que el texto bíblico es adecuado, es una traducción muy buena y las notas son excelentes. Sin embargo, también cuando estoy preparando mis sermones, leo la Biblia Dios habla hoy, edición de estudio, la Biblia Reina Valera 1960, que es la que utilizan la mayor parte de las iglesias protestantes evangélicas hispanas, y en ocasiones consulto otras traducciones como la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana, que también tienen notas, mapas y otras ayudas para la persona que predica, que está preparando un sermón. En ese sentido, es importante que usted lea la palabra, no solamente en voz baja, sino que también la lea en voz alta. Por ejemplo, busquemos aquí por un momento Marcos 1, del 40 al 45. El texto bíblico dice: vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrase al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero al salir,
comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Como ven, el hecho de que usted le da entonación y sentimiento a distintas partes del texto ya implica que usted lo está interpretando de alguna manera. Por ejemplo, cuando yo digo que Jesús dijo, quiero, sé limpio, estoy afirmando que Jesús dijo eso con pasión. Si dijera, y Jesús dijo, sí, está bien, quiero, no hay problema. Es otro tipo de acercamiento al texto. Después de haber leído la palabra de Dios, hay unas 6 preguntas que yo quiero que usted se conteste como parte del punto de contacto. La primera pregunta es, ¿qué preguntas usted tiene sobre el texto? Sí, preguntas sobre las preguntas. O sea, cuando usted lee el texto bíblico, ¿qué preguntas usted tiene? ¿Qué cosas le vienen a la mente? Es importante que usted se acerque al texto bíblico con curiosidad. ¿Qué es un leproso? ¿Por qué el leproso vino a Jesús y no a otra persona? ¿Cuál era el problema de tocar a Jesús? ¿Por qué Jesús lo envía de vuelta al templo? Todas esas son preguntas que usted se debe hacer antes de buscar ayudas secundarias. Es bien importante que usted vaya al texto con algún nivel de curiosidad. Por ejemplo, nosotros llamamos lepra a una enfermedad que se llama la enfermedad de Hansen. En el mundo antiguo, cualquier enfermedad que cambiara el color de la piel era llamada lepra, hasta un hongo en la piel. Por lo tanto, usted tiene que buscar información adicional sobre el texto. No lo tome sencillamente por lo que dice por encima. La segunda pregunta es sentimientos. ¿Qué sentimientos usted experimenta cuando usted lee este texto? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Dolor? ¿Coraje? ¿Enojo? Es importante que usted vea estos sentimientos en usted, porque estos sentimientos, si no, van a aflorar en el sermón de alguna u otra manera. La tercera pregunta es, ¿qué recuerdos le trae a la memoria este texto? Sí, porque todos nosotros tenemos recuerdos que de alguna manera están atados a algún pasaje bíblico. Yo recuerdo hace muchos años, estando en Costa Rica, fui a predicar a un lugar que se llama Santa Bárbara de Heredia. Y después de terminar de predicar precisamente sobre este texto, un caballero se me acerca y me dice, yo soy el leproso. Yo pensé que el Señor no estaba muy bien de la cabeza, pero lo que quiso decir fue que él, después de haber pasado más de 20 años en el alcoholismo, lo pudo superar y que él sentía que Jesús estaba tocando su vida cuando él era un intocable. Por lo tanto, es importante que usted tenga en mente qué recuerdos le trae un texto bíblico antes de poder predicar sobre él. La cuarta pregunta le pide que usted cierre sus ojos físicos y abra los ojos de la imaginación. Imagine que usted está allí. Imagine que es una película, usted es un extra y usted está metido dentro del texto bíblico. Está Jesús, está el leproso, están los discípulos, está la ciudad, está la Galilea. ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿Qué toca? ¿Qué huele? ¿Qué se siente estar metido dentro del texto bíblico? Le aseguro que si usted hace este ejercicio, su predicación va a tener mucho más pasión y su predicación va a tener mucho más entusiasmo que si usted no hace este tipo de ejercicio. La quinta pregunta es, ¿qué cambios han ocurrido en su manera de leer este texto? O sea, después de haber hecho todo este ejercicio de oración, de lectura bíblica, de imaginación, ¿usted ve el texto bíblico de una manera distinta? Seguramente sí. La sexta y última pregunta del punto de contacto es, ¿qué temas e ideas le trae este texto a la memoria? Por ejemplo, este texto sobre el leproso trae varios temas a la mente. Por ejemplo, cómo Dios trata a la persona marginada, la compasión de Dios, el amor de Dios, cómo la iglesia se relaciona con las personas intocables, el Dios que toca al intocable. Todos esos son temas e ideas que surgen de este texto y le aseguro que cuando usted haga este ejercicio, usted va a encontrar muchos más temas y muchas más ideas que van a ilustrar su predicación. El próximo paso se llama la explicación y para ese vamos a comenzar a utilizar recursos secundarios. Por ejemplo, usted va a necesitar
un diccionario bíblico. Este es bastante viejito, hay uno nuevo, también de la Editorial Caribe, en el cual cooperamos varias personas. Usted va a necesitar un buen diccionario bíblico que le ayude a entender mejor los conceptos que aparecen en la Biblia. Usted va a necesitar también una concordancia, no como esta es una concordancia que utiliza el idioma griego, pero hay otras concordancias más sencillas. Usted va a necesitar una para buscar los textos bíblicos. Y finalmente, es importante que usted tenga un comentario bíblico. Usted va a decir, ¿qué es eso de un comentario bíblico? Es un libro que explica los libros de la Biblia. En esta serie del comentario bíblico hispanoamericano, originalmente publicada por la Editorial Caribe y ahora impresa por la Editorial Kairos, hay varios comentarios de varios libros de la Biblia. Este es del libro de los Hechos, escrito por Justo González. Hay otro sobre Marcos, que también le puede ayudar a entender mejor el texto que estamos estudiando. Del mismo modo que habían 6 preguntas para el punto de contacto, van a haber 6 preguntas para la explicación y 6 preguntas para la interpretación. La primera pregunta de la explicación le pide a usted que trate de identificar el contexto histórico, social, político y religioso donde se originó el texto bíblico que usted está estudiando. Por lo tanto, le estoy preguntando cuándo se escribió este texto, dónde se escribió este texto, quiénes escribieron este texto, a quién está dirigido el texto. Todo eso es parte de la condición social donde el texto se originó. Después de usted ver las partes históricas, hay que ver las partes literarias también. Por ejemplo, ¿cuál es el género literario del texto? ¿Esto es evangelio? ¿Esto es ley? ¿Esto es un salmo? ¿Es una epístola? ¿Es un texto apocalíptico? ¿Cuál es la forma? ¿Es una historia de milagro? ¿Es una parábola? ¿Es un discurso? ¿Es una visión profética o una visión apocalíptica? ¿Qué elementos la caracterizan? Por ejemplo, las parábolas tienen finales sorpresivos. Las historias de milagro siempre tienen un momento donde Jesús o la persona que es el agente de Dios para llevar a cabo el milagro toca o interactúa con una persona que tiene una necesidad. ¿Y qué función tiene? ¿Para qué está este texto? También es importante ver las características literarias de este texto. Por ejemplo, un salmo utiliza poesía. Hay comparaciones, hay metáforas. Sin embargo, cuando usted lee una de las epístolas, hay texto discursivo. Todo esto es importante tenerlo presente para poder explicar el significado del texto. La cuarta pregunta de la explicación es, ¿qué palabras difíciles de entender hay en el texto? ¿Cuáles son los conceptos teológicos claves del texto y qué significado tienen? Para eso, como le dije, usted va a necesitar un diccionario de la Biblia que le ayude a entender conceptos. A veces nosotros pensamos que entendemos palabras como fariseo o saduceo o paz o perdón. Le aseguro que si usted lee un buen artículo en un diccionario bíblico, va a encontrar mucha más información de la que usted cree saber. Llegando a la quinta pregunta, le voy a pedir que usted vaya, ¿recuerda lo que hizo en el punto de contacto? Cuando usted hizo todas esas preguntas sobre el texto, busque ahora si ya ha encontrado en los comentarios, en los diccionarios, en las notas al calce de la Biblia, respuesta a esas preguntas. Y finalmente, la sexta pregunta es que aquellos temas e ideas que usted hizo en la pregunta 6 del punto de contacto, ahora en la pregunta 6 de la explicación, le voy a pedir que los trate de elaborar, ya comenzando a hacer frases más grandes, frases más completas, que puedan convertirse en las oraciones claves, las ideas centrales de un sermón o de varios sermones sobre este texto. Para la interpretación también hay 6 preguntas. Es importante que para la interpretación usted comprenda que va a necesitar un buen entendimiento, una buena comprensión de la situación de su congregación, de la situación de su país y también que usted tiene que leer algo de buena teología sistemática que le ayude a interpretar el texto bíblico. Pero vamos a tener otro video completamente sobre teología sistemática. Seguimos con la Biblia. La primera pregunta que yo quiero que usted se haga como parte de la interpretación es la siguiente. Trate de hacer una comparación entre el mundo antiguo y el mundo de hoy. Sí, una comparación. Y vea qué cosas funcionan de manera parecida y qué cosas funcionan de manera distinta. Por ejemplo, un leproso en el mundo antiguo estaba excluido.
nadie lo podía tocar, nadie podía darle posada. La persona que lo tocaba se convertía en una persona impura. ¿Quiénes son las personas impuras de hoy? ¿Quiénes son las personas a quien nadie quiere tocar hoy? ¿Quiénes son las personas que están marginadas hoy? Esas personas son los leprosos de hoy. Jesús tocó a este hombre, Jesús le dio una bendición a este hombre con su ministerio. ¿Acaso la iglesia está tocando a los intocables y ayudándoles a superar su situación? Si no lo está haciendo, entonces no estamos cumpliendo nuestra misión cristiana. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer, a establecer una correlación de relaciones sociales, para utilizar el término técnico de Clovis Boff. Estamos hablando de cómo usted compara el mundo antiguo con el de hoy. ¿Quiénes eran las personas que tenían el poder en el mundo antiguo? ¿Quiénes lo tienen hoy? ¿Quiénes eran los líderes religiosos del mundo antiguo? ¿Quiénes son los líderes religiosos hoy? ¿Quiénes son los que tienen el poder y quiénes no tienen nada? ¿Dónde está el elemento de la profecía? ¿Dónde está el elemento de la salvación? Todas esas preguntas son claves, son importantísimas para continuar el proceso de interpretación bíblica. La segunda pregunta de la interpretación nos pregunta cuál es la forma del texto bíblico y si la forma del texto bíblico va de alguna manera a impactar la forma de nuestro sermón. Por ejemplo, en una historia de milagro hay varias partes, varias secciones. Usted tiene un encuentro con Jesús, usted tiene el acto del milagro y usted tiene también un momento donde se comprueba que el milagro ha ocurrido. Por ejemplo, el paralítico se levanta, toma su camilla y anda. En este caso, el leproso es limpiado. Esos puntos nos pueden ayudar a organizar nuestro sermón. La tercera pregunta tiene un propósito similar. Usted se debe preguntar cuál es la función del texto, para qué se escribió este texto y preguntarse si de alguna manera la función del texto puede impactar o moldear el propósito de su sermón. Por ejemplo, usted considera la historia de milagros, en una historia de milagros se recalca el poder de Dios, la capacidad de Dios para intervenir en asuntos humanos, la soberanía de Dios. Todos esos propósitos le pueden ayudar a usted a organizar el propósito de su sermón. La cuarta pregunta nos pide que nosotros vayamos pensando en qué personaje del texto es aquel con el cual nos debemos identificar. Déjeme explicar esto de otra manera. Cuando usted lee una historia, una novela, un cuento corto, usted siempre se identifica con uno de los personajes. Si nosotros vamos a predicar un texto bíblico, ¿con qué personaje queremos que la gente se identifique? ¿Con qué personaje queremos que la gente se identifique? ¿Con el leproso, con los discípulos o con Jesús? Una regla que yo siempre recalco en mis clases de predicación es que uno como predicador nunca debe identificarse con Dios o con Jesús, porque esos sermones terminan siendo casi siempre un desastre, siendo sumamente autoritarios. El predicador se presenta como la persona perfecta, como el representante de Dios, y la congregación son la gente pecadora, así que termina siendo un gran regaño. Por lo tanto, tratemos pues de identificarnos con algún otro de los personajes, no con Dios ni con Jesús. La quinta pregunta es, ¿qué pautas usted encuentra en este texto bíblico para la acción pastoral? Así, exactamente, lo que usted está oyendo. Si el texto bíblico le sugiere a usted cosas que debe estar haciendo la iglesia, el pueblo de Dios, los ministros y las pastoras que trabajan para el Señor, ¿qué acciones el texto nos dice que debemos tomar? En este texto, ¿acaso Dios nos está diciendo que la iglesia debe estar tocando a los intocables? Yo creo que sí. La sexta pregunta es aquella donde ya usted va a elaborar ideas centrales para uno o más sermones. Le digo uno o más sermones porque de un texto como este usted puede sacar sermones muy distintos. Uno evangelístico, uno doctrinal, uno profético, uno de cuidado pastoral. Claro que sí. Usted lo que debe hacer es vaya a la pregunta 6 del punto de contacto, la pregunta 6 de la explicación, vea esas ideas y ya en la interpretación, en la pregunta 6, elabórelas como ideas centrales de un sermón.
como el sermón en una oración, como nosotros lo llamamos en nuestro libro. De esta manera ya usted va a tener ideas para sermones. Y usted me va a preguntar, hermano Pablo, ¿y qué pasa si de un texto yo tengo 2, 3 ideas centrales? Fenómeno, predique una y las otras 2 las guarda para una próxima ocasión. Volvemos pues con puntos importantes sobre la predicación y la presentación del sermón.